Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar en nuestro módulo. Iniciaremos verificando el material que tenemos a disposición en el aula virtual. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes tal vez revisó el material que tenemos? Muy bien, vamos a iniciar. Perfecto. Vamos por aquí. Perfecto. Este es el material que vamos a encontrar nosotros en el aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, quiero indicar que estamos entrando a cálculo diferencial, ¿sí? Estamos entrando a lo que es el TFC, que sería el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Vamos a iniciar revisando qué es la derivada, cómo se le concibe a una derivada, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, pongamos atención y si es que pueden, pues vamos revisando el material que ustedes disponen en el aula, que es el mismo que tenemos en pantalla, ¿sí? Las derivadas aparecieron, aunque de una forma no un tanto oscuras, ¿no? Aparecieron por el filósofo Newton, el físico filósofo Newton, ¿sí? Él pues nos dice que al momento que nosotros iniciamos el estudio de una derivada, ¿sí? Se refiere a la variación, ¿sí? Eso él lo manifiesta en las leyes de Newton. Ahora, considerando la variable de una función real, ¿sí? Denominando a nuestra función como f de x, cuando x pertenece al dominio de la función, entonces la derivada de la función f con respecto a x va a estar definida por la siguiente ecuación, ¿de acuerdo? Vamos a pasar un poquito aquí usando esto, perfecto, ¿sí? Muy bien, de acuerdo a eso vamos a ir entendiendo un poquito qué es la derivada, ¿sí? La derivada de la función, ¿sí?, es el límite cuando x tiende a cero. En este caso nosotros, ¿sí?, le ponemos un triángulo. Ese triángulo significa variación. Es por eso que también dentro de derivadas, nosotros al estudiar esto, hacemos referencia a una TBM, que significa una tasa de variación media. Cuando nosotros calculamos una derivada, quiere decir que estamos calculando el movimiento, la línea que le está chocando a la curva y que le encuentra en un solo punto, ¿sí? Esa tasa de variación es la aplicabilidad que nosotros tenemos dentro de derivadas. Como ustedes pueden observar, también tenemos la aparición de un límite, ¿sí? Este límite, para nosotros actuar con la fórmula de la definición de la derivada, este límite va a tener un valor que tiende a cero. Al momento que nosotros reemplazamos o definimos una derivada por su definición, ¿ya? Valga la redundancia, pues decimos que este valor va a estar siempre próximo o cercano a cero. De esa manera analizamos nosotros la función x más el intervalo más la variación de x menos la función original dividido para ese valor que está tendiendo a cero, que es el intervalo o la variación en x, ¿sí? Muy bien, el proceso de encontrar una derivada lo llamamos diferenciación, ¿sí? Es donde nosotros encontramos ese valor pequeñito, esa variación, ¿sí? Muy bien. Tenemos también nosotros unas diapositivas donde podemos ir revisando, ¿sí? Aquí nosotros tenemos ejercicios. Entonces vamos a ir revisando las diapositivas, por favor, ¿sí? Pasamos al siguiente material. Perfecto, aquí está. Este material usted va a poder encontrar en su aula, ¿no? Pues bien, como habíamos indicado, ¿sí? Lo que vamos a estudiar de las derivadas en este módulo. Vamos a representar las derivadas por la TBM, que es la tasa de variación media. Vamos a encontrar la derivada en un punto, vamos a encontrar la función derivada, vamos a verificar las aplicaciones, es donde ingresa lo que tiene que ver con la velocidad media. Sí, también encontramos esto en cúbicas, ¿sí? Y en cónicas también. Y también el diferencial. Dentro de la derivada de un punto, vamos a encontrar nosotros la interpretación de esto. ¿Qué quiere decir?
vamos a encontrar el punto donde se hace contacto entre la curva y la línea que se le denomina la recta tangente, ¿de acuerdo? Recordemos también que cuando nos referimos a la derivada, estamos hablando de la recta tangente. Quiere decir que va a tener un punto de contacto entre la línea trazada y la curva, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasamos, por favor. Perfecto. Muy bien, esta sería la representación gráfica del límite que nosotros estamos planteando dentro de la definición de la derivada. ¿Sí? Vamos a analizar esta partecita, por favor. Se dice que f de x es derivable cuando x es igual a p. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta esta última parte. Cuando x es igual a p, siempre y cuando el límite que proponemos exista. Ese límite, cuando h tiende a 0, ¿sí? De f, p más h menos fp sobre h, debe existir, ¿sí? En algún punto de la curva para decir nosotros que existe la derivada de la función, ¿sí? Vamos a resaltar esta parte que dice, si el límite existe y es finito, la derivada de f de x en x igual p es f' de p, ¿sí? F' de p. Igual al límite de cuando h tiende a 0 de f, p más h menos fp sobre h. Vamos a revisar esto en el gráfico, la teoría que acabamos de revisar. ¿De acuerdo? Tenemos fp y fp más h. ¿Sí? Tenemos nosotros eso en la parte vertical. Vamos a ubicar aquí con otro color, por favor, eso. Muy bien. En esta parte nosotros estamos revisando este intervalo, ¿sí? Las líneas que estoy trazando, por favor, revísenle bien, analícenle, porque eso va a ser el intervalo que nosotros vamos a revisar, ¿sí? De hecho, les acabo de señalar, pero enfrente nosotros tenemos una llave, ¿sí? Este símbolo donde nos está ubicando. ¿Cómo podemos calcular este espacio? Este intervalo desde fp hasta fp más h. Sí, estamos considerando a h como el punto más próximo del límite, el que se acerca al valor que nosotros estamos dando, ¿de acuerdo? Esta función es llamada la función f de x, ¿sí? La gráfica pertenece a la función f de x. Perfecto, entonces, los puntos que yo voy a utilizar en el vertical va a ser f de p. Recuerde que cuando hablamos f de, nos referimos únicamente al eje de las y. Entonces, estamos con fp y fp más h. Este intervalo de aquí, ¿sí? La fórmula del intervalo que nosotros estamos poniendo, vamos a ponerle en esta parte, ¿sí? Este intervalo, ¿sí? En distancia, únicamente en distancia, va a ser igual a f de p más h menos f de p. Si esto coincide, pues vamos a decir que la f de x es derivable. Caso contrario, pues no es derivada, no va a haber una derivada en ese punto. ¿De acuerdo? Eso analizando la parte vertical. Vamos a analizar la parte horizontal. ¿Sí? Que nos dice, tenemos dos puntos, que va a ser el punto P y el punto P más H. Este intervalo, ¿sí? Este intervalo se va a llamar H. ¿Por qué se va a llamar H? P más H, que es el punto final, menos P, que es el punto inicial, pues me va a dar como resultado H. ¿De acuerdo? Pues vamos a ponerle en la parte inferior para ver cómo salió de resultado H. Entonces, yo tengo el punto que es P más H, pero tengo que restarle el punto P. Entonces, si yo hago esa operación, lo que voy a obtener como resultado es H positivo, que es justamente lo que tengo en el eje horizontal. ¿De acuerdo? De esa manera, yo tengo en la parte superior del límite trazado f, p más h menos f de p, que es esto, ¿sí? Es esta parte. Y pues en el horizontal yo tendré únicamente la letra h. ¿Sí?
Entonces, tengo vertical y tengo horizontal. Muy bien. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo está claro? Muy bien, continuamos, por favor. Siguiendo a la otra diapositiva, nos vamos a encontrar con esto, ¿sí? Esta es la interpretación geométrica que tiene la derivada, ¿sí? Vamos a analizar nosotros lo siguiente. Dice, al hacer que h tiende a 0, va a ocurrir lo siguiente, que P más H tiende o se acerca a P, ¿sí? P más H tiende o se acerca a P. Vamos a revisar este gráfico. Estamos aquí, por favor. ¿Sí? F de P más H y F de P, con F de P como punto inicial y FP más H como punto final. P más H tiende a P, es decir, P más H se va acercando a P. Vamos a observar en esta curva, ¿de acuerdo? Se va acercando de acuerdo a la curva que hemos trazado. Q va a recorrer la curva acercándose a P, ¿sí? Nosotros tenemos en el gráfico que está en la parte de arriba, tenemos el punto P, ¿sí? Y a la vez los puntos Q, ¿sí? Los puntos Q pueden ser infinitos. Podemos partir desde el punto Q1, Q2, Q3 hasta Qn, ¿sí? Ahora, la recta secante a la curva se convierte en la recta tangente. Vamos a analizar esa parte, por favor. Nos ubicamos, vamos a analizar el primer gráfico, ¿sí? La recta secante es aquella que corta a la curva en dos puntos. Es decir, si yo trazo el punto Q1, para trazar este punto Q1 que viene desde P, aparentemente una recta, ¿no? ¿Sí? Vamos a cortar en este punto P. En este punto P y vamos a cortar en el punto Q1. Esta primera recta es una recta secante, ¿de acuerdo? Esta recta secante, para yo poder encontrar mi derivada, tiene que pasar a ser una recta tangente. Es decir, si la recta que me dan a mí para que yo halle la derivada le corten dos puntos, no se convierte en recta tangente, no es la derivada. La recta tangente es aquella que le va a chocar a la curva o va a tener contacto con la curva en un solo punto. ¿Sí? Entonces, puedo tener yo los trazos infinitos. Por ejemplo, puede empezar desde Q1 hasta Q a la N. Que en este Q a la N que yo tengo en el primer gráfico, ¿sí? Ahí estamos observando, en ese punto Q a la N se supone que sería el punto más próximo para llegar a la recta tangente. Sin embargo, le sigue partiendo a la curva, ¿sí? Sigue cortando a la curva en dos puntos, que sería el punto P y el punto QN. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a analizar vamos a realizar la siguiente comparación, ¿sí? El punto P, QN, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene con el punto P únicamente? Mire la recta que pasa en el gráfico de la parte inferior. Vamos a ir con esto. ¿Sí? Si yo me ubico en este gráfico en el superior y voy desde P hasta QN, sigo cortando la recta en dos puntos. Todas estas rectas que tengo en el primer gráfico son rectas secantes. ¿Sí? Cortan al gráfico en dos puntos. Muy bien. Analizo el segundo gráfico y en el segundo gráfico, miren, del punto P que tengo inicial al punto Q sigue siendo secante. Pero yo voy a tener un concepto de que este Q vino hasta acá, hasta llegar a ese punto de la curva. En ese punto, en esa curva que viene desde P y ya no le corta en otro punto adicional, ¿sí? Esta recta que viene trazada por aquí, esta recta se llama la recta tangente. La recta tangente, como dijimos, va a tener un solo punto de contacto con la curva, con mi f de x. Eso es lo que yo hallo cuando aplico el límite, cuando h tiende a cero, que es aplicar la fórmula de la derivada por su definición. ¿Sí? Entonces podríamos decir lo siguiente,
que si la función f, ¿sí? F tiene derivada en el punto P, es decir, en este punto, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f en este punto va a ser la derivada de f en P. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando nosotros aquí? Sobre la derivada en un punto. ¿Sí? Este punto de aquí hace que lo que estemos hablando sea la derivada en un punto. ¿De acuerdo? Para esto generalmente aplicamos lo que es la definición de la derivada, la fórmula de la definición de la derivada. Por último, podríamos nosotros mencionar sobre la inclinación que tenemos en en cada uno de los gráficos, ¿sí? Que la inclinación de la recta secante tiende a la inclinación de la recta tangente. Es decir, cada vez que yo me voy acercando en este gráfico, en este primer gráfico, me voy acercando, ¿sí? Para que mi recta sea tangente, todas esas rectas que hemos trazado tienden a llegar a la inclinación de la recta tangente. Recordemos que todas las rectas trazadas en el primer gráfico son rectas secantes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Muy bien, continuemos, por favor. Borramos entonces. Muy bien. Llegamos entonces a la ecuación de la recta tangente. Esta ecuación de la recta tangente, cuando tenemos el dato en el punto de la curva donde queremos encontrar, es fácil de aplicarlo, ¿sí? ¿Cómo podemos aplicar? Simplemente acudimos a la ecuación punto pendiente de la recta, ¿sí? Voy a ponerle aquí así. Perfecto. Acudimos a la ecuación punto pendiente de la recta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener un ángulo y vamos a tener un punto para poder encontrar la ecuación de la recta que le está haciendo contacto a la curva en un punto determinado. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? El punto determinado que vamos a encontrar nosotros, donde vamos a ver si hay una recta tangente, va a ser el punto A. Este punto. ¿Sí? ¿Qué datos debería tener yo para calcular? ¿Sí? Debería tener los datos que debo obtener son el ángulo, ¿sí? En este caso es alfa, y también lo que yo debo obtener, tener en cuenta para calcular los datos las incógnitas que debo resolver, pues va a ser el punto, es decir, las coordenadas en x, y, un punto en el plano cartesiano. Eso quiere decir un punto en x y un punto en y. Esos datos son los que debo yo obtener, ¿sí? Para encontrar la ecuación de la recta tangente. De tal manera que, al momento que tengo yo el valor del ángulo, puedo determinar el valor de m. Es decir, el ángulo y el punto están relacionados de tal manera que al aplicar cierta fórmula del arco tangente de b sobre a, me represente a mí encontrar la pendiente. La pendiente, ¿sí? También se la conoce como el ángulo de inclinación. Es por eso que en el gráfico indicado, ¿sí? Vamos a fijarnos en las líneas azules, por favor. Tenemos determinado el gráfico del ángulo. Mire, este va a ser mi ángulo T. Y aquí también tengo el ángulo T. ¿Por qué surge esto? La inclinación de la recta que tengo de color azul, ¿sí? Llamada también la recta T para este casos de este ejercicio, ¿sí? La inclinación de la recta T es la misma cuando tiende al más infinito o al menos infinito. Es decir, cuando crece o decrece la recta, al ser una ecuación lineal, ¿sí? Una función lineal, esta siempre va a mantener la misma inclinación. Es por eso que recuerde que aquí tengo el punto de origen de coordenadas, es decir, el punto 0, 0 está ahí. Yo siempre mido desde el eje real hacia la curva, hacia en este caso hacia la recta,
y ese ángulo va a ser alfa. Alfa de t, es decir, es el ángulo alfa, ¿sí? El ángulo de inclinación de mi recta tangente. Muy bien. Ahora, si yo trazo una paralela, ¿sí? Si yo trazo una recta paralela al eje de las X, el ángulo de acá que tengo yo, alfa de t, ¿sí? Va a ser un ángulo correspondiente. Tengo yo el alfa de t aquí abajo, la inclinación de la recta es la misma. Si yo trazo una paralela al eje X, es decir, esta y esta son paralelas, son horizontales, con la recta que he trazado de color azul, que es la f de t, van a tener el mismo ángulo de inclinación. Es por eso que puedo aplicar libremente la ecuación punto pendiente que tengo aquí. Como datos, ¿qué necesito? Bueno, pues como datos necesito el ángulo, que va a ser alfa, y el punto en el plano cartesiano, que es el punto donde quiero averiguar si existe la recta tangente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, la pendiente de la tangente, es decir, m es siempre el valor de la pendiente. Vamos a poner que m es igual a la pendiente. ¿Sí? M siempre va a ser la pendiente. ¿Sí? Va a ser la derivada de A. ¿Sí? La derivada primera es igual a f'. Vamos a ir anotando aquí ciertos términos que deben ustedes conocer, ¿no? Bueno, no creo que les enseñe, sino están ustedes recordando nada más. Entonces, la pendiente está dada por la letra m, la derivada primera está dada por f', ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, eh, antes de continuar, por favor, me gustaría saber si es que me están entendiendo, si es que me hago entender en esta parte como hemos ido trabajando hasta el momento. Sí, vamos a ver si hablamos un poquito. Alejandro, ¿está presente? Sí, dígame. Sí, sí Ok, se hasta entiende. aquí, por favor, ¿está entendido la recta tangente? ¿Está entendido el punto que tenemos nosotros de contacto entre la curva y la recta? ¿Sí? Sí, ¿De acuerdo? pero Muy bien, vamos a sí, sí, ver. estoy de acuerdo. Gracias, Alejandro. ¿Alguien, por favor, que quiera hacer alguna pregunta o nos quiera decir que está claro todo? No, sí está claro, dije. Perfecto. Por favor, si quieren que les repita, me avisan, chicos. Muy bien. Continuamos entonces a la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? Pasamos por aquí. Ahora llegamos a la ecuación de la recta normal, ¿sí? Como ustedes pueden observar en el gráfico, ya no tenemos nosotros una recta, ¿sí? No tenemos un gráfico que sea como una parábola. Este gráfico este f de x pertenece a una función polinómica. Quiere decir que va a tener algunos máximos, algunos mínimos en su gráfica, en su trayectoria, en su comportamiento global. Muy bien. La ecuación de una recta que pasa por un punto P, f de P, y de pendiente M, ¿sí? Está dada por la siguiente ecuación. La ecuación y menos f de P igual a M, que multiplica a x menos P. Muy bien. Dentro de la gráfica podemos nosotros observar lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hacer unas preguntitas, por favor, estemos atentos. Antes de eso, hagamos una pequeña introducción antes de preguntar, ¿de acuerdo? En el gráfico anterior, nosotros dijimos que la tangente es aquella recta, ¿sí? Que tiene contacto una sola vez con la curva. En base a lo que acabo de mencionar, ¿sí? ¿Cuántas rectas tangentes tengo en el gráfico que está en la figura? ¿Nos puede ayudar Hernán Zambrano, por favor? Eh, Michael Núñez, Singe. ¿sí? ¿Cuántas rectas tangentes encontramos en la gráfica?
Creo que eso depende del punto que nos den, ¿verdad? Sí, en la gráfica tenemos ubicadas rectas tangentes. ¿Nos puedes indicar cuántas tenemos tal vez ahí? Según ahí hay dos rectas Perfecto, tangentes. muy bien. Tenemos dos, gracias, Michelle. Las rectas tangentes que tenemos ubicadas la curva graficada son estas, ¿de acuerdo? Ya están ahí, pero le vamos a revisar, ¿de acuerdo? Estas son las rectas tangentes. Con esto, nosotros vamos a analizar algo. Puede ser cualquier curva, puede ser cualquier función, pero siempre va a tener una recta tangente. En el caso de que no exista, que ya veremos luego cuáles son los casos en los que no va a existir una recta tangente, ¿sí? Sin embargo, en este caso de la gráfica que tenemos, pues podemos nosotros decir que hay dos rectas tangentes. Este es el punto de contacto de la primera y este es el punto de contacto de la segunda. Ojo, que ambas, ¿sí? En este caso, mire, la primera representa un ángulo de inclinación que iría medido de esta manera, ¿sí? De esta manera, aquí yo encontraría lo que es mi alfa, ¿sí? Pero ahora, ¿cuál sería el ángulo de inclinación de la recta tangente? De la segunda. ¿Podríamos determinar un ángulo de inclinación de la recta tangente? ¿Sí? Puede esta preguntita estar en una de sus lecciones, por favor. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? ¿Qué ángulos nos coinciden aquí en este eje horizontal? Nos coincide el ángulo 0, coincide el ángulo 180 y nos coincide el ángulo 360. ¿Sí? Esta función, si nos pedirían a nosotros una ecuación, esta función vendría a ser una función constante. ¿Sí? Por ejemplo, si en base al gráfico nos dijeran que determinemos una función para esto, ¿sí? La recta tangente sería f de x igual a k, ¿sí? Donde k, por ejemplo, de acuerdo a la gráfica, yo podría establecer que k tiene un valor de 1, 2 y 3. Y esa sería mi recta. Y esta recta tiende hacia el infinito. ¿De acuerdo? Es una función constante. Ese es su comportamiento global de la recta tangente 2. Pero de la recta tangente 1, pues va a tener una pendiente positiva porque su inclinación está hacia la derecha. Muy bien. Vamos ahora a revisar un poquito de la normal. Como ya entendemos claro qué es la tangente, cómo hallamos la recta tangente, su ángulo, su pendiente, su punto, ¿sí? Pasamos ahora a ver qué es la recta normal. Entonces, leamos. Ayúdenos, por favor, leyendo el compañero César Simbaña. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ecuación de la recta normal. Ecuación de una recta que pasa por un punto P y se detiene en M. Y de pendiente M. Ajá. Ya, muy bien. Continuemos con lo que está en la derecha, por favor, ¿sí? Como la tangente y la normal son perpendiculares, sus pendientes son inversas y cambiadas de signo, entonces, Ya, hasta ahí, por pendiente. favor. Hasta ahí. Gracias, señor Simbaña. Muy bien. Vamos a tomar en cuenta el primer párrafo para analizar, ¿de acuerdo? Dice que como la recta tangente y la recta normal son perpendiculares, ¿sí? A propósito, ¿qué quiere decir que sean perpendiculares? Cuando dos rectas son perpendiculares, ¿qué ángulo están formando? ¿De cuánto es el ángulo que forman? De 90. De 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces ahí nos está diciendo en concepto, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la gráfica, nosotros por la definición decimos que tiene 90 grados, pero para que se cumpla esto, debe haber aquí
un símbolo. Generalmente aquí ponemos un cuadrado en esta esquina para nosotros determinar que la recta normal con la recta tangente sean perpendiculares, ¿de acuerdo? Por favor, me dan un minutito. Listo, gracias. Entonces, decíamos que la recta normal es perpendicular a la recta tangente. ¿Qué quiere decir esto? Que forman un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Cuando son perpendiculares las rectas, en este caso tenemos la normal y la tangente, mire qué característica debe cumplirse, ¿sí? Debe cumplirse que sus pendientes sean inversas y cambiadas de signo, ¿sí? Vamos a determinar entonces lo siguiente. Si en la M1, vamos a poner así, la MN, es decir, la pendiente de la normal es 2, ¿cuánto deberá ser? Veamos, a ver. Si la pendiente de la recta normal es igual a 2, ¿cuánto deberá ser la pendiente de la recta tangente? ¿Sí? Cumpliendo esa característica. A ver, ¿quién nos ayuda con eso? Que sean inversas y cambiadas de signo. Ahí sería -2, Inge. Ya, ahí cambiado de signo -2. ¿Y el inverso de 2 cuánto es? El -2 sería cumpliendo una característica, una condición. ¿Sí? Y para que sea el inverso, y con eso ya cumplir, ¿cuál es el inverso? El 2. Sí. No, no es 2. Muy bien, entonces aquí viene un concepto claro, ¿no es cierto? Cuando yo voy a hallar el inverso de un número entero, hago lo siguiente. Le pongo el 1 sobre ese número que me dan a mí, que quiero hallar el inverso. Entonces, una de las características que se va a cumplir entre la perpendicularidad, ¿sí? Son las que hemos anotado. Dos rectas son perpendiculares cuando sus pendientes son inversas y cambiadas de signo. Entonces tengo lo siguiente. Mire. La pendiente de la normal es 2. Entonces la pendiente de la tangente viene a ser igual a -1/2. El inverso. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio para verificar, por favor, ¿sí? Les planteo y verificamos luego, ¿de acuerdo? Gracias. Muy bien, entonces la pendiente de la normal va a ser igual a 3/2. -3/2. ¿A cuánto va a equivaler la pendiente de la recta tangente? Hacemos lo mismo que hicimos de arriba. A 1/2, ¿o no? ¿2/3? 2/3. ¿Con signo? ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo, muy bien. 2/3. Ese es el inverso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. De esta manera vamos identificando. Sí, vamos identificando las condiciones de perpendicularidad. Pasamos entonces, por favor, ¿sí? Dice, la pendiente de la tangente es MT, pendiente de la recta tangente MT, y es igual a la derivada de P. Recuerde, la F con una comita es la primera derivada, ¿sí? La F con ese apóstrofe, le podríamos decir, es F' de P. Esto de aquí leemos, vamos a subrayar, ¿de acuerdo? Esta pendiente de la tangente es igual a la derivada de P, a la primera derivada de P. Recuerde que podemos sacar n derivadas, dependiendo de nuestra función, y cada una va a tener su concepto, ¿sí? Su validez. Dado esto, pues diríamos nosotros que la ecuación de la recta tangente está dada por y menos f de P
igual a f' de p que multiplica a x menos a. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es reemplazar. ¿Sí? Reemplazamos mi m de t. ¿Sí? Eso quiero que veamos aquí, por favor. Estamos reemplazando mi m de t por f' de p. Eso está aquí. Muy bien. Y de esa manera, pues hemos obtenido nosotros la ecuación de la recta tangente. Ahora, vamos nosotros a determinar la pendiente de la normal. No estamos trabajando todavía con números, estamos trabajando nosotros de forma literal, que es donde debemos dominar estos conceptos para que usted pueda aplicarlos ya de forma numérica, es decir, en la practicidad de los temas que estamos tratando. Entonces vamos a ver ahora, si decimos que, ¿sí? Y esta deducción, por favor, revisen, ¿sí? Un poquito de atención en esta parte. Si la pendiente de t, es decir, la pendiente tangente, es igual a la derivada de p, ojo, la pendiente de la normal, ¿a qué va a ser igual? Es decir, tendríamos que hallar el inverso de qué valor. Vamos, muchachos, participemos un poquito. Al inverso de la pendiente de la tangente. Correcto, vamos. ¿Y cuál es ese valor de la pendiente de la tangente? ¿Nos puedes ayudar? F' de P. Correcto, entonces yo de qué valor tengo que hallar el inverso y cambiarle al signo. Perdón, no lo escuché. Si sabemos que la pendiente de la tangente es igual a f' de p, entonces, ¿cómo me quedaría la pendiente de la normal? Si tengo que cambiarle de signo y hacer el inverso. Quedaría pendiente de la normal menos 1 sobre pendiente de, no, F' de P. Correcto, muy bien. Muy bien, estamos de acuerdo hasta ahí entonces, ¿no? Y esa ecuación pues la tenemos aquí, justamente, ¿no? La pendiente de la normal es igual a menos 1 sobre f' de p. Perfecto. Ahora, si ya tenemos la pendiente de la normal, lo lógico es que se nos haga mucho más fácil encontrar la ecuación de la normal. Entonces, aplicamos la misma fórmula, ¿sí? Mire lo que tenemos aquí. Y menos f de p, aquí también va y menos f de p, x menos a, x menos a. ¿Qué es lo único que va a cambiar en estas rectas? ¿El valor de qué? de, de la pendiente. De la pendiente. Muy bien, señor Barbosa, ¿es? Sí, Ya, muy bien. Lo único que va a cambiar es el valor de la pendiente. Mientras en la ecuación de la recta tangente yo tengo que es mi f' de p, en la ecuación de la normal voy a tener el valor de mi pendiente menos 1 sobre f' de p. Muy bien. Listo. Continuamos, por favor. ¿Sí? Muy bien. Llegamos a derivadas laterales. Las derivadas por la izquierda o por la derecha van a tener ciertas características, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Lo único que va a cambiar es el límite, el valor de a dónde se va acercando el límite, ¿sí? La identificación de estas de forma literal va a estar dada por ese signo negativo o positivo, dependiendo, ¿no? Si viene por la izquierda va a ser negativo y si viene por la derecha pues va a ser positivo. Desde este momento, usted que está tratando derivadas, usted va a encontrar siempre f', cuando hablamos de la primera, ¿sí? F'. Este tema es un poco largo, entonces, bueno, no un poco largo, es largo el tema. Entonces, vamos a tratar nosotros la segunda, la tercera, la cuarta derivada y las aplicaciones que tiene dentro del campo de la matemática y la física, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la derivada por la izquierda, ¿sí? Y como les había indicado, ponemos
el menos ahí y también nos fijamos que el límite cuando h tiende a 0 va a ser negativo, ¿sí? No el valor del límite, pero vemos que el valor de h se acerca al 0 por la izquierda. Si el valor de h se acerca al 0 por la izquierda, ¿qué valor va a ser más próximo al 0? Si viene desde la izquierda. El -1. Ya, y si hablando en enteros sería el -1. Y si hablamos en decimales con 2 décimas, ¿cuál sería el valor más cercano a 0 por la izquierda? Menos 0.99. Yo no sé, no sé. Ya, vamos a estar acercándonos, ¿no es cierto? Sería, por ejemplo, tendríamos 1, luego tendríamos el 0,9, 0,99, ¿sí? Y pues, si nos acercamos más al 0 por la izquierda, vamos a tener un valor que sea 0.0001. Va a ser el valor más cercano y cada vez nos acercamos más. Sí, recuerden, esto vimos ya en la clase anterior, cómo se acercan los límites por la izquierda y por la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros interpretar esto? La derivada lateral que viene por la derecha, ¿sí? Va a estar dada cuando la tangente de alfa es mayor a 0. Ahí nosotros sabemos que esa derivada viene por la derecha, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos que el valor, ¿sí?, de la tangente de la función es menor a 0, pues ahí decimos nosotros que esa derivada viene por la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, por ser la derivada por la derecha desigual o diferente a la derivada por la izquierda, no es derivable en el punto A. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos derivar por izquierda o por derecha hasta el valor. Si viene por la izquierda, de menos 0,001. Si viene por la derecha, podemos derivar a 0,001, pero nunca vamos a poder derivarle a ese 0 que está ahí. ¿De acuerdo? Nunca. Si tuviéramos el caso del valor 3, por ejemplo, el valor que viene por la derecha, ¿sí?, sería el 3.001. El que viene por la izquierda sería el 2,999. Esos valores son derivables, pero no van a ser derivables en el punto 3, que es el valor a donde tiende a acercarse el límite. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces, nos acercamos ahora a revisar un teorema de la derivada muy importante, ¿no? Que dice que una función es derivable en un punto, ¿sí? También es, si es continua, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a ver la demostración. Esta demostración aplicamos nosotros cuando nos dan ejercicios que nos dice, resuelve la derivada por su definición. Entonces, ahí vamos a reemplazar estos valores. Como ya dijimos, para fines de estudio, este momento, la derivada se le considera una variación. Y la variación, pues, es encontrar un punto final, un punto inicial, y ese rango que tengo yo es mi derivada, es el valor de mi derivada. ¿De acuerdo? En un punto. Ojo, por favor, esto aplicamos en la derivada en un punto. Entonces, lo ubicamos aquí, en este recuadro. Entonces, tengo de la fórmula, ¿no?, que vamos a trabajar. Dice f de a más h menos f de a va a ser igual a f de a más h menos f de a sobre h y por h. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Al momento que nosotros resolvemos este límite, ¿sí?, nosotros vamos a aplicar el límite cuando h tiende a 0. Recuerde que nosotros aplicamos el límite tanto en el miembro de la izquierda y miembro de la derecha de la ecuación que tenemos en esta parte, ¿sí? Entonces, el primer paso es ese. El segundo paso sería aplicar límite cuando h tiende a 0 en ambos miembros de la ecuación, ¿sí? Entonces, cuando h tiende a 0, nosotros vamos a decir que nuestro límite va a ser 0, ¿sí? Si nosotros sacamos este resultado
a la parte que tenemos aquí, mire, inferior, donde dice que el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De f a más h va a ser igual a f de a, tiene este concepto de aquí, viene sacado de esta parte. El concepto va desde aquí. Teniendo en cuenta eso, pues nosotros vamos a reemplazar acá. Si sabemos que el límite de f de a más h, es decir, el límite de esto, es igual a f de a, ¿sí? Yo voy a tener el límite de 0. ¿Por qué? Porque el límite de f de a menos f de a es lógico que sea 0. Por esa razón, la derivada, ¿sí? De a voy a multiplicar yo por 0 y eso va a darme un valor de 0. ¿Sí? Esto se cumple bajo la condición de que existe continuidad de la función f de x cuando x es igual a a. Muy bien. Continuemos, por favor. Ya. A ver, vamos a la partecita de aquí, me parece. Ya. Veamos en qué tiempo estamos, por favor. Ok. Ok. Vamos a encontrar la derivada, ¿sí? De la siguiente función. Es decir, vamos a aplicar un ejemplo de esto. Aplicando, obviamente, la derivada, la función, la definición de la derivada en un punto. Entonces, la fórmula tenemos claro, ¿no es cierto? Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, nosotros dice que encontremos la derivada de la f de x, que es x al cuadrado. Muy bien, x al cuadrado. Vamos a ver en esta parte, por favor. Déjenme revisar aquí para ir señalando dónde estamos ubicándonos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Usted al final, reemplazamos h si es que nos sobrase, ¿de acuerdo? Sin embargo, recuerde que nosotros debemos primero reemplazar el valor de x, que en este caso nos dice, la derivada de f de x es igual a x cuadrado. Tenemos nuestra función. Primer paso, tener la función. F de x es igual a x al cuadrado. Ahora, como nos dice la derivada en un punto, tienen que darnos el punto. En este caso nos están dando el punto 3. La derivada de x al cuadrado en el punto 3, por su definición, tiene que ser reemplazada en el límite cuando h tiende a 0. De tal manera que yo voy a tener el reemplazo de la siguiente forma. 3 más h menos f de 3 sobre h. Es decir, cada vez que yo en la fórmula de la definición de la derivada en un punto tengo x, debo reemplazar por el punto que me da, porque este punto es x. El punto 3 es x. Reemplazamos, ¿sí? Perfecto. Mire cómo nos va quedando y va tomando forma. Esto a su vez va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? Aquí en cambio ponemos nosotros la fórmula al cuadrado. Es decir, la primera f de x más h le elevo al cuadrado y le resto mi f de x al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Estamos aplicando únicamente esta función, pero con la debida variación. Mire, aquí le ponemos el 3 que es x, le reemplazamos 3 al cuadrado, tal cual como nos da la función original f de x. Pero aquí, mire cómo se encuentra usted, tiene 3 más h. Ese 3 más h es la variación que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Entre f de h y f de x. Entonces aquí era f de x más f de h, y vamos con esos puntos. La fórmula dice sobre h, de tal manera que aplicando esto, pues nos va a quedar lo siguiente. ¿Sí? Nosotros podemos sacar factor común. Obviamente esto es ya un poco de álgebra. Ese factor común implica que nosotros simplifiquemos. Mire, simplifico.
Como h tiende a 0, este h va a ser 0, 0 más 6, 6. Quiere decir que la derivada de x al cuadrado en el punto 3 sí existe. Y su valor es 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de esa manera, pues podemos ir reemplazando en los valores que nos sugieren en los ejercicios. ¿De acuerdo? Hemos revisado en este caso del punto 3. Aquí abajo tenemos un ejercicio del punto 2. ¿Sí? Muy bien. Preguntas hasta aquí, por favor, estimados estudiantes. Yo tengo una Inge. ¿De dónde Dígame. saca el cuadrado El cuadrado de... de a la ver, segunda función? O sea, la primera está entendida, pero de ahí pasa al siguiente y está con cuadrado el 3 más h al cuadrado menos 3 este y este de al cuadrado. aquí. Ajá. Ya, perfecto. Vamos a explicar eso, por favor, ¿sí? Este 3 más h, recuerden que es la variación que existe en mi fórmula. Vamos a revisar, a ver si tengo tiempo. Vamos a ver. Y justo me parece que está aquí. Correcto, miremos. Ese es, aquí estamos, aquí estamos. ¿Dónde dejamos esa fórmula? Aquí está, perfecto. Con esta fórmula es con la que vamos a trabajar cuando nos dicen la derivada en un punto. La definición de la derivada en un punto. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a reemplazar por nuestra f de x. Pero a la x, ¿sí? Esta es la parte que viene a su pregunta. F de x más h. Entonces, yo le voy a poner x más h, pero eso tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque la función que me dieron a mí en el ejercicio que estábamos resolviendo es f de x igual x al cuadrado. Por ende, tiene que ir x más h elevado al cuadrado. Y acá pues diría f de x elevado al cuadrado. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el 2, ¿sí? Iría el 2. Y aquí también iría el 2. O sea, perdón que le interrumpa, Inge. Si es que está al cubo, entonces se eleva al cubo. Correcto, correcto. No, no, la fórmula no nos dice que le vemos al cuadrado. Si ustedes se fijan en la fórmula que estamos viendo en esta diapositiva, dice x más h. Entonces, ese x más h yo le tengo que reemplazar en los valores que me dé la función, ese f de x donde yo voy a trabajar. En este caso coincide que el ejercicio tiene propuesto, ¿dónde estábamos aquí? Tiene propuesto, me perdí, aquí está. ¿Sí? Tiene propuesto x cuadrado. Pero es porque esa función es la que me está dando el ejercicio, ¿sí? Me está dando el ejercicio esa función. Una vez que nosotros entendamos cómo debemos reemplazar para encontrar la derivada en el punto, ¿sí? Pues lo que debemos hacer luego simplemente va a ser reemplazos por los puntos en los que tengo que hallar la derivada. Mire, el primer ejercicio, el ejemplo dice en el punto 3, el otro dice en el punto 2. En el punto 2 obviamente va a tener algo distinto a lo que hemos planteado porque el reemplazo al final, sabemos que el reemplazo va a ser h más 6, ¿sí? Pero porque era 3 al cuadrado. Aquí en cambio va a ser distinto. Vamos a tener h más 4, ¿sí? Donde si h es 0, pues me va a quedar únicamente el número 4. ¿Ya? Muy bien. Chicos, estamos terminando, por favor. Hemos analizado hasta la diapositiva número 10. ¿Sí? Por favor, recuerden que cualquier duda, inquietud, pueden ustedes escribirme de 8 a 10. Les vuelvo, por favor, a indicar mi nombre y mi número en el chat para que puedan ustedes, en el caso de que necesiten algo, pues dirigirse a mí. Perfecto, ahí está mi nombre y mi número de teléfono. Ah, y otra cosita más, chicos. En el caso de que me preguntaban de los videos, de las videoclases, eso sube el soporte técnico, me parece que sube eso. Yo envío al siguiente día o el mismo día, envío los enlaces para que los compañeros puedan subir. Me parece que subieron hoy en la mañana. Entonces, hay un número que ustedes pueden dirigirse en el caso de que tengan
algún inconveniente que sea aparte de la asignatura, ¿no? Entonces me parece que yo le escribí a alguien por aquí, déjeme revisar. ¿Dónde está? Aquí está. Les voy a ubicar en el Zoom, entonces dejemos de compartir. Yo les ubico, por favor, en este. Ese número me dieron a mí en contacto en el caso de que tengan problemas de plataforma y técnicos, ¿no? Más que cualquier otra cosa. Listo. Si tienen preguntas sobre las tareas, igual, por favor, me pueden escribir de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Ahí les aclaro cómo hay que hacer. Me preguntaban también cómo debían presentar la tarea. La tarea, lo ideal, como es matemática, tenemos signos, tenemos números, tenemos fórmulas. Lo ideal es que usted trabaje de forma muy legible, por favor, muy legible, ¿sí? Puede ser en hojas, en un cuaderno, en hojas de papel bond para que se pueda ver bien las gráficas, ¿sí? Eso ya depende de cómo usted quiera presentar, pero lo que yo pido es que sea bien legible para yo poder verificar los procesos de resolución, ¿sí? Lo ideal es que se presenten las tareas en PDF. Sí, o sea, usted me envía la tarea usted recibe en PDF y usted me envía en PDF. Evitamos así la edición en el caso de que ustedes tengan posteriormente algún reclamo, ¿de acuerdo? Me envíen en PDF, así sean unas JPG, usted me envía en PDF para yo poder revisar todos en una misma extensión de archivo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Sí, Inge, sobre el deber de la nota 2 y nota 3, ¿sí entregamos el 13 las dos? De acuerdo a lo que estuve revisando hoy, parece que ya está modificado. Porque yo vi en las actividades que habían ya registrado en el aula y me aparecía el 13 de diciembre, otra el 17 de diciembre. Entonces, sería bueno que le echen un vistazo, si es que no le han visto tarde. Y si no, pues al número que les indico, a ese número ustedes deberían comunicarse, porque los plazos no los pongo yo. ¿De Ah, acuerdo? Inge, sí, ahorita lo revisé y está igual el 13 los dos. Ya, no, 13, las tareas 2 y 3, ¿no? Sí, la tarea 2 y 3. Y la otra me... Ya, perfecto. Entonces, yo también voy a comunicarme ese número, debido a que no creo que les dan respuesta a las preguntas que usted tiene. ¿Listo? Muy bien, muchachos.